catálogo divino. Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Un gran saludo en el Señor, deseándoles paz y alegría en este día. Las hermanas trovadoras nos sentimos muy felices de compartir con ustedes la sabiduría de la vida de los santos. Y contamos con su oración por nosotras, para que el Señor nos permita seguir tocando corazones por medio de este hermoso apostolado. Porque todos estamos llamados a la santidad, pero no todos lo saben. Sigamos compartiendo esta hermosa noticia. Conozcamos más historias admirables de muchos que acogieron este llamado a la santidad y cómo el Espíritu Santo actuó en ellos. En este día, 27 de marzo, nuestro catálogo divino recuerda a los siguientes santos. San Ruperto, obispo. San Alejandro de Capadocia, mártir. San Juan de Egipto, eremita. Santos Sanitas, Narcetes, Teoprépides y Marolas, mártires. Beato Francisco Faà di Bruno, presbítero. Beata Panacea de Musi, virgen y mártir. Y Beato Peregrino de Palerone, presbítero. Hoy conoceremos a un brillante matemático que en su búsqueda de la verdad supo reconocer que el más excelente fruto de la sabiduría es vivir plenamente la caridad. Él es el Beato Francisco Faà di Bruno. Francisco nació en Alessandria, en Italia, en 1825. Su familia era de alta posición económica y social y educaron a sus 12 hijos al calor de la fe, siendo nuestro Beato el último en nacer. 2 de las hermanas de Francisco son religiosas y 2 hermanos sacerdotes. También él, de niño, pensó en ser sacerdote, mientras cursaba sus primeros estudios con los padres somascos. A los 9 años perdió a su madre y creció pensativo, muy inteligente y dedicado a estudiar con pasión, especialmente las matemáticas. Se incorporó al cuerpo de ingenieros del ejército italiano, llegando a obtener el grado de capitán. Se distinguió por su serio estilo, el estudio, las dotes militares, el sentido del deber y el sacrificio, el amor a la patria. Era señalado por su fe profesada y por su pureza, cosas que no compaginan con el mundo. Tenía 23 años cuando participó en la Primera Guerra de Independencia como ayudante del campo de Víctor Manuel, futuro rey de Italia. En la sangrienta batalla de Novara ve morir a muchos jóvenes soldados, escapando también a la muerte, dejándole una gran inquietud por las almas que perecían sin estar en gracia de Dios. Los pasos del joven oficial se encontraron con los de San Juan Bosco. Colocando el sable en la sacristía, Francisco a menudo pasaba a servir en la misa al joven santo antes de ir a la academia militar. Siendo rey Víctor Manuel II, le encomendó a Francisco la educación de sus hijos Humberto y Amedeo. El ambiente cortesano era anticlerical y siendo Francisco un firmísimo creyente, convencieron al rey de sacarlo del cargo, pues su influencia podía ser peligrosa para los jóvenes príncipes. En 1853, Francisco tomó la decisión de renunciar a su carrera militar. La ocasión surgió por su negativa a batirse en duelo con otro oficial que se había burlado de él, también por sus convicciones religiosas. Francisco decide viajar a París para perfeccionar sus estudios matemáticos. Aquí estudió bajo el gran intelectual católico Cauchy y el gran científico descubridor del planeta Neptuno, profesor Leverrier. Publicó un calendario para los campesinos, con consejos sobre la agricultura y la vida cristiana. También publicó su obra La Lira Católica, una colección de cantos sagrados que compuso en medio de sus muchas ocupaciones. Francisco conoció y frecuentó a los más altos exponentes de la cultura católica de Francia y Europa, y participó allí activamente de las obras en favor de los pobres. Cuando regresó a Turín, se había capacitado para enseñar nuevas disciplinas en la universidad y en la escuela militar. Es matemático, astrónomo, físico, arquitecto, inventor, filósofo y teólogo.
Es suya la fórmula Fa di Bruno, que aún es utilizada por científicos de la NASA y en cálculos informáticos, y que produjo en 1857 cuando solo tenía 32 años. Algunos de sus inventos fueron el barómetro de mercurio, el pupitre para ciegos, el despertador eléctrico y la publicación de un ensayo científico sobre las teorías de las formas binarias. Francisco promocionó un congreso científico interdisciplinar a nivel mundial, dando relieve a la armonía entre la ciencia y la fe. Francisco decía al respecto: el verdadero investigador, siempre que sea objetivo, no puede dejar de reconocer detrás de los fenómenos físicos y de las misteriosas regularidades matemáticas en las que se basa el universo una sabiduría providente y omnipotente. La ciudad de Turín estaba recibiendo el benéfico apostolado de San Juan Bosco y también la caridad de San José Benito Cotolengo. Francisco aportó también fundando la obra de Santa Cita para la promoción de la mujer, en especial de las empleadas domésticas, y un hogar para madres solteras. Esta obra se convirtió en una verdadera ciudad de las mujeres, pues en ella habían escuela, laboratorio, enfermería, pensionado, todo con sus propios reglamentos y con una clara perspectiva de fortalecimiento de la familia. Desde Santa Cita, Francisco irradia sin límite su caridad, que alcanza todos los problemas sociales de la época: los fogones baratos para dar comida caliente a quien lo necesita, la apertura de lavandería y baños al público, una organización atendiendo a niñas pobres, patrocinadas por Santa Clara. El profesor Francisco también fundó una pensión para sacerdotes, otra para mujeres de condición civil pero solas, sin olvidar a las más pobres. La escuela de futuras maestras de primaria, la escuela preparatoria para la formación de buenas familias, una tipografía regentada por mujeres que fue controvertida por ello en su época, y finalmente una escuela secundaria donde Don Bosco también envía a sus mejores alumnos de Baldoco. En 1867, Francisco construyó un templo para recordar a los caídos en la guerra por la unificación de Italia, por lo que recibe el nombre de Iglesia de Nuestra Señora del Sufragio. El mismo Papa le ha pedido fortalecer la obra de Santa Cita, e inspirado por el Espíritu Santo, Francisco funda con la hermana Agostina Gonella las religiosas mínimas de Nuestra Señora del Sufragio, dedicadas a la oración por las almas del purgatorio. Fue el primero en introducir el mes de los difuntos y la adoración nocturna para los hombres en Turín. En medio de sus estudios, el llamado de Dios va sonando más fuerte en su corazón, y Francisco retoma su ilusión juvenil de ser sacerdote. Algunos obispos y varios presbíteros ilustres, como Don Bosco, seguros de su preparación teológica pastoral, a pesar de no haber ido nunca al seminario, lo animaron al sacerdocio. Es ordenado sacerdote con la dispensa del seminario en 1876, en Roma, cuando tenía 52 años. Su obispo ve conveniente que Francisco siga enseñando matemáticas, demostrando que la fe es perfectamente compatible con la labor científica. Enseñó en la Universidad de Turín desplegando una impresionante labor académica, publicando unos 60 artículos en las más importantes revistas científicas del momento. Por tales méritos recibió el grado de doctor por las universidades de París y de Turín. En la Iglesia del Sufragio, el padre Francisco se dedicaba a celebrar la misa. Él también quería ordenarse para poder acompañar mejor la nueva congregación de religiosas. Pasaba largas horas en el confesionario dirigiendo las almas y celebra la misa como la realidad más sublime de su día a día. Consumido por el servicio de la ciencia, de la Iglesia y de los demás, Francisco falleció en Turín, después de solo 5 días de enfermedad, el 27 de marzo de 1888. Fue beatificado en 1988 por San Juan Pablo II. Es patrono del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Italiano. Oremos pidiendo la intercesión de este multifacético santo. Oh Padre, tú inspiraste al beato Francisco Fa di Bruno
a poner la fe, la ciencia y la caridad al servicio de Dios y de sus hermanos y hermanas vivos y difuntos. Haz que, siendo su ejemplo, seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo y amemos a todos con el corazón de Cristo. Concédenos, por su intercesión, la gracia que te pedimos. Amén. La ciencia está al servicio del progreso y la calidad de vida de toda la humanidad. Usar la inteligencia para el beneficio individual y aún más, dañando la dignidad y el bienestar de los demás, ya se deforma en una astucia egoísta. Inteligencia nos habla de tener un ser interior, es decir, una persona que cultiva tanto su capacidad de entender el mundo como los valores y principios éticos y morales. Una adecuada educación es una manera de liberar a las personas de muchas esclavitudes y de proyectarse en el servicio por medio de sus muchos talentos para el bien común. El beato Francisco decía que allí estuvo la base de su propia felicidad. Una mirada limpia ante la realidad que nos rodea nos permite actuar movidos por la sabiduría de Dios. Beato Francisco Fa di Bruno, ruega por nosotros.